Bueno, bienvenidos hermanos, donde quiera que usted nos esté observando, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le enviamos un caluroso abrazo de parte de nuestra iglesia Oikos y queremos que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Este es un relato increíble. Se dice que compite con el relato del padre y el hijo pródigo en cuanto a su estructura y su belleza. Es un relato magistral de Lucas y no lo encontramos en ninguno de los otros evangelios, aparte de una breve mención que hace Marcos. Y es maravilloso cómo dos seguidores de Jesús nos cuentan su experiencia. Y en esos hombres nos podemos reflejar nosotros. Y esa es la idea más hoy, pensando en el milagro de la resurrección, en la razón por la cual Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Y cómo nos afecta a nosotros eso? Aquellos dos hombres, seguidores de Jesús, solo sabemos el nombre de uno. Dice la Biblia que uno de ellos se llamaba Cleofas. Y del otro no sabemos nada. Quizás está bien no saber nada del otro, ni siquiera su nombre, porque en él a lo mejor nos reflejamos nosotros. Eran siervos del Señor. Siervos que en un momento y en este momento especial estaban regresando a su pueblito. Se habían esperado que pasase el día de reposo, el sábado, y domingo por la mañana decidieron regresar a su casa, a su pueblo, un lugar que dice la Biblia se llamaba Emaús.
Y en algún sentido todos, en un momento o en otro, volvemos a Emaús. ¿Cómo iban aquellas personas en el camino a Emaús? Dice la Biblia, iban conversando entre ellos. Quizás iban afligidos, posiblemente, y es casi un hecho que iban tristes. Habían visto sus esperanzas quebradas. Después de caminar por algún tiempo con Jesús, no sabemos si caminaron 3 años con Jesús o no, pero habían puesto su esperanza en el Señor, como muchos de nosotros, que hemos confiado nuestra vida al Señor y nos aferramos firmemente a que Dios camina con nosotros y que el Señor de alguna manera me va a guiar y me va a ayudar en la vida. Eso habían hecho ellos, habían caminado con el Señor, lo habían visto hacer cosas extraordinarias, habían comido pan milagrosamente, habían visto tantas cosas, pero un día sus esperanzas se quiebran. El Señor es resucitado y parece que todo se acabó ahí. Venían quizás hacia atrás, retornando nuevamente a su casa con un corazón triste, afligidos, pensando, bueno, tanta cosa, ¿para qué? Tanto ir a la iglesia, ¿para qué? Si realmente el Señor a mí no me escucha. O pareciese que se olvidó de mí. Iban en ese retorno afligidos, tristes. Lo curioso es que mientras ellos caminaban con tristeza hacia su lugar de origen, un extraño se acercó a ellos y caminó con ellos. Y ahí iban en su lamento, un momento tras momento, paso a paso, caminando. Y gracias a Dios por Lucas, no sabemos quién le contó esta historia a Lucas, tal vez fue alguna mujer, porque Lucas se interesaba mucho en mujeres. Su evangelio tiene muchos relatos narrados por mujeres. Y posiblemente ese relato nos ayuda a nosotros a entender a veces cuál es nuestra situación en un día como hoy que celebramos la resurrección. La mayoría de las personas, independientemente de su credo o de su fe, celebran hoy la resurrección. Ven programas de la televisión, escuchan cosas, ponen cantos, pero a veces es solamente un entendimiento muy racional. No es algo que ha afectado su vida o su corazón. Es simplemente celebrar una tradición. Ahora pasa el día de la resurrección y la siguiente fecha que viene, no sé, se me ocurre el Día de la Madre, y luego vendrá otro día, y vamos celebrando fiestas y fiestas, y bueno, le ponemos un sentido religioso, como para sentir que voy a la iglesia y me siento bien porque ya celebré esto, celebré lo otro. Pero a veces el tema de la resurrección no afecta la vida de mucha gente. Y hoy van a la iglesia, o van a una procesión, o van a una misa, o van a algún tipo de culto religioso, y por un momento sienten satisfacción, sienten alguna paz en el corazón, pero mañana se dan cuenta que siguen viviendo una vida vacía, una vida sin sentido y sin propósito, y con un lamento en su corazón pensando que Dios en alguna medida se ha olvidado de ellos, que el Señor está lejos. Y no somos capaces de percibir la presencia de Dios caminando con nosotros. Ese día había 3 cosas que podemos relacionar con esta gente, con estos 2 hombres que no conocemos más que el nombre de uno de ellos. Tenían los ojos cegados, aunque habían caminado con Jesús. Habían estado con el Señor mucho tiempo, pero no lograban distinguirlo cuando caminaba de cerca. Y qué triste es la vida de un cristiano que no logra percibir la presencia de Dios en sí mismo y a su alrededor. No darse cuenta que Dios camina con nosotros. No darnos cuenta que el Señor está siempre a mi lado, que camina junto a mí y que escucha mis lamentos y escucha mis pensamientos, escucha mi queja y que está ahí para ofrecerme una alternativa, una solución. Quizás sucede a personas que han sido accidentadas y pierden la noción, su conocimiento, y entonces de pronto usted está a la par de esa persona. Él camina con nosotros, siempre. No hay un instante que nos abandone. 24 horas, aún mientras dormimos, el Señor vela por nosotros. Él guarda nuestro sueño. Él guarda aquellos momentos nuestros cuando nosotros no somos conscientes de la realidad. Él está ahí, como dice el salmista.
no descansa, no se duerme el que nos cuida. Y estos hombres que no podían percibir al Señor Jesús, porque dice, sus ojos estaban cegados. Tenían sus ojos cegados. ¿Por qué estarían cegados? ¿Por qué no podrían ellos, por qué no serían capaces de conocer a Jesús si habían caminado con Él? Dicen algunos que es que lloraban tanto, iban con los ojos tan húmedos, que entonces no podían mirar bien la apariencia de aquel personaje que caminaba con ellos. Y otros dicen que es que el sol les pegaba muy directo a la vista en la mañana. Mientras ellos caminaban, el sol pegaba directo a su vista, entonces no podían mirar bien al tipo que venía caminando con ellos. No sabemos. Marcos dice en su evangelio, Marcos 16, que Jesús se apareció a estos dos caminantes de otra manera. No sabemos de qué manera, pero ya Jesús aparecía y se desaparecía. Cruzaba paredes. Ese día, domingo, se apareció 5 veces. El día que resucitó se apareció a María Magdalena. Y luego se apareció a estos 2 hombres. Luego se le apareció a los 10. Luego a un grupo grande de gente. 5 ocasiones al menos narran los evangelios que Jesús se apareció aquel día. ¿Y se apareció para qué? ¿Por qué el Señor se hace presente en nuestra vida? Dice, se apareció para consolar a sus hijos, para volver a juntarlos, como la gallina a los pollitos, para volver a traerlos hacia sí. Porque Pedro, que acababa de negarlo hacía unos días antes, había llorado, se sentía tan mal Pedro que pensaba que Dios no le había perdonado quizás. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que no es correcto? Y uno sabe que uno es hijo de Dios, pero uno siente que esto Dios no me lo perdona. Esto que hice, me da vergüenza hablar con Dios para pedirle perdón. Tengo pena delante de Dios. Y entonces uno tiende a esconderse y a distanciarse de las cosas del Señor, a alejarse porque nos sentimos culpables, nos sentimos mal delante de Él y no somos capaces de alzar los ojos para arreglar las cuentas. Y Pedro había llegado a ese punto en que Pedro dijo, yo me voy mejor. Y agarró su barquito y se fue a pescar con su corazón herido, llorando por dentro, porque él sabía que era un buen hombre, pero le había fallado a Dios. No podía olvidar quizás la mirada de Jesús cada vez que Pedro le negó y Jesús lo volvía a mirar desde donde estaban. Y Pedro lo volvía a negar cuando unas mujeres dijeron algunas cosas y él dijo, no sé quién es. Y cada vez que Pedro negaba, Jesús lo podía observar. Y cuando lo negó la tercera vez y cantó el gallo, Pedro se recordó las palabras del maestro. ¿Y cómo se siente uno cuando fracasa así de esa manera? Cuando nos han advertido tantas veces, no se puede, no vaya, no haga eso. Es mejor que tome por otra ruta. Pero uno insiste en tomar su propia decisión y uno cree que somos muy sabios y entonces tomamos nuestras decisiones y después nos damos cuenta que qué vergüenza. ¿Cómo hago para hablar con Dios? ¿Cómo le pido disculpas a mi esposa? ¿Cómo hago para pedirle disculpas al profesor o al jefe? Porque esto fue burrada mía. Y Pedro se sentía así, afligido y triste. Y cuando el Señor resucita, va a buscar a Pedro. Va a buscar a Pedro para hacerle sentir que es valioso y que su pecado tiene perdón, como el pecado nuestro, no importa cuál sea. El Señor es fiel y justo y perdona nuestros pecados y nos libra de toda maldad. Y así apareció a María, esa mujer que necesitaba un toque especial de Dios, una confirmación del Señor. El Señor se le aparece para confortar y confirmar su fe. Y se aparece a aquellos 10 miedosos que estaban en un salón por miedo a los judíos. No estaba Judas porque ya se había suicidado, pero habían 10 ahí. No estaba Tomás ese día tampoco. Y el Señor se apareció ahí, a esos 10, para decirles, paz, tranquilos. No hay razón para estar dudando o temerosos. Y esa es una bendición, que el Señor se acerca a nosotros para decirnos paz, tranquilo. ¿Qué le inquieta en su corazón a usted? Estamos hoy aquí, pero quizás hay algo que le inquieta y que usted va a salir pensando, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo soluciono esto otro? ¿Cómo hago para
retornar otra vez a mi vida como era antes con el Señor. Porque ellos están regresando y a veces somos como esos discípulos. Hemos dado un paso atrás, nos hemos regresado a una forma de vida que ya no era la nuestra. Y siempre regresar atrás es complicado, dicen. Irse de una ciudad y después regresar unos años después, regresar otra vez al mismo origen, ya no es lo mismo. Ya no conocemos las personas, el lugar ha cambiado, nosotros no somos los mismos tampoco. Y regresar atrás es complicado. Y más complicado cuando uno está retrocediendo en la vida cristiana triste y afligido, porque hemos tomado quizás decisiones indebidas y estamos mirando las consecuencias de las acciones y entonces estamos caminando para atrás, alejándonos cada vez más de lo que nos puede ayudar a fortalecer la vida y a edificarnos. Y aquellos hombres iban hacia atrás y hacia atrás, Jesús tratando de traerlos para adelante, pero al caminar ellos no lo podían reconocer, porque estaban ensimismados en su problema. ¿De qué iban hablando? Dice que era como una conversación que uno se hace mentalmente, donde uno mismo argumenta, discute, responde, y ahí va uno en esa novela mental diciendo, yo ahora le voy a decir esto, y uno mismo se contesta, en una argumentación interna. Y algo les delataba a ellos, algo les delataba que estaban afligidos y quebrantados. Porque Jesús les pregunta, y tuvo que haberlo visto Jesús, ¿de qué es lo que ustedes están hablando? ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa? Cuando uno está preocupado, da signos externos de que algo nos pasa. A veces estamos, como diría la gente, idos. Nos hablan y uno realmente no está ahí. Nos tienen que decir las cosas 2 o 3 veces para decirnos sí, ¿qué fue? Porque hay algo que nos mantiene abstraídos de la realidad, una preocupación, algo que no nos deja avanzar. Y Jesús tuvo que notar en ellos esa forma de quizás de caminar, de pensar, sus facciones, su tristeza. Y Jesús les notó y les preguntó, ¿de qué están hablando? O más bien, ¿qué están pensando? ¿Qué está pensando usted hoy? Bueno, hoy vine al culto con la idea de que el Señor me diera algo bonito para mi corazón. Vine a buscar algo de Dios porque de verdad que necesito que Dios me diga algo. Porque tenemos una novela adentro, una preocupación, una angustia, algo que me inquieta, algo que yo quisiera solventar o solucionar. No sé, cualquier cosa, o tal vez no es el caso suyo, pero cualquiera sea la situación, Jesús se acerca, siempre. Jesús se acercó a aquellos hombres y caminó con ellos. Y no hay cosa más bonita que cuando alguien fuerte y grande camina a nuestro lado. La cosa más hermosa es sentirse uno acompañado. El año pasado fuimos a un viaje misionero y llegamos a un lugar donde había una persona brava, pero me sentí acompañado. Don Álvaro estaba conmigo. Entonces, yo dije, estoy bien, aquí está Alvarito, ¿verdad? Qué dicha, cuando uno siente la presencia de alguien en la que de alguna manera, emocional o físicamente, uno puede sentirse protegido, porque se siente en peligro, porque no se siente del todo seguro. Y ahí van aquellos hombres inseguros, temerosos, derrotados, afligidos, caminando de regreso a su casa, dejando todo aquello que habían alcanzado para regresar al pasado. Y Jesús caminando a la par de ellos. Y el maestro preguntándole, ¿pero qué es lo que están pensando? ¿De qué están hablando ustedes? Claro que Jesús sabe qué es lo que uno piensa. Claro que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero necesitamos un amigo como Jesús. Alguien que uno le pueda chorrear todo lo que está dentro. Y entonces decirle, no hombre, es que esto es lo que me está pasando. A veces para los hombres esto es más difícil, abrir el corazón para contarle a otro varón, Jaime, vieras qué mal estoy, me pongo a llorar ahí en el hombro de Jaime. Es muy difícil. Pero para las mujeres esto yo creo que es como más sencillo para ellas, por su naturaleza, tal vez sus emociones. Y entonces, de pronto usted ve un grupo de hermanas, acaban de estar sonriendo y de pronto están llorando.
y todas abrazadas. Y uno dice, qué raro. ¿Qué les pasó? Dijo Jaime, allá está. Es extraño. Pero todos ocupamos a alguien cerca, que camine con nosotros. Una persona cercana, alguien de mucha confianza, alguien que sea un apoyo y no que nos vaya a lastimar una vez que sepa lo que nos sucede. Y ahí va Jesús. Ese es el Señor. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro compañero de vida. Y ellos no querían hablar más de sus aflicciones y sus fracasos. Y Jesús quería que se los contaran a él. ¿Qué son esas pláticas que tienen entre ustedes? Les dice Jesús. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Haciéndose. El que no sabía, porque Cleofas le dijo, que solo usted será el único que no sabe aquí lo que le pasa. Como cuando la esposa le dice, no, es que usted no me entiende, usted no sabe nada. Claro, uno sabe, lo que pasa es que uno es de palo. o los hombres no nos ponemos a llorar, ¿verdad? Pero ahí estaba Jesús para decirles, cuéntenme. Usted será el único, como más o menos molesto, porque usted no sabe que usted es extranjero, es extraño aquí o qué pasa. Y entonces empezaron a contarle de sus sueños rotos, de las heridas de su corazón. Nosotros pensábamos, le dijeron a Jesús, nosotros pensábamos, yo pensaba que, y expresa uno su sueño, su idea, la perspectiva de lo que uno quería. Yo pensaba que, pero no lo he logrado, he fracasado, no resultó como yo pensaba, las cosas salieron diferentes, y entonces ahora nos tiramos a la cama desanimados, porque lo que yo pensaba no se dio como yo quería. Y ahí iba Jesús escuchando lo que ellos pensaban, que iba a ser el Mesías, que iba a redimir a Israel, pero que lo habían crucificado. Y aparte de eso, ya hoy hace 3 días y llegaron unas mujeres que nadie les cree a ellas, contando que Jesús había resucitado, pero no lo vieron. Pedro después llegó con el mismo cuento, tampoco lo vio. Nosotros mejor nos vamos, porque aquí no hay nada. Y empezamos a veces a comparar los fracasos de otros también. De por sí esto sí está difícil, a veces uno cree. Y entonces ante mis fracasos, a veces también empiezo a evaluar los fracasos de otros como para no sentirme tan mal. Pero Jesús está ahí para oír todas nuestras quejas y lamentos, siempre. Y este fue un mensaje, el primer mensaje post-resurrección. Y fue un mensaje de aliento. Jesús vino a recoger a sus hijitos, cada uno desparramado por donde quiera, todos se habían ido. Y Jesús lo primero que hace cuando resucita es ir a buscar uno por uno. Ir a buscar a Pedro, se lo encontró pescando, se lo encontró en el taller, se lo encontró en la fábrica, en la universidad, se lo encontró ya en otro lugar menos donde debía de estar, lo fue a buscar. Allá Pedro estaba con la barquita. Allá lo fue a buscar el Señor para preguntarle, Pedro, ¿de verdad usted me quiere a mí? ¿Usted me ama? Fue a buscar a María, fue a buscar a estos dos que ya iban 11 kilómetros más o menos, era la distancia entre Jerusalén y este pueblito. Ya habían llegado. Cuando llegaron, Jesús hizo que iba a seguir caminando. Y ellos le dijeron, ya es tarde, ¿por qué no se queda con nosotros? Quédese. Y eso es muy importante que Lucas lo dice. Porque usted se puede dar cuenta, quizás, aunque ellos no lo sabían todavía, no habían reconocido a Jesús, pero Jesús no se queda si uno no lo invita. Él no se queda donde no lo invitan. Y puede ser que uno sabe que Jesús viene caminando cerca, que está por ahí conmigo. Hemos escuchado mucho de Jesús, hemos leído de Él, hemos visto cosas acerca de su vida, de su muerte a la televisión. Y tenemos conocimiento de sobra de la vida de Jesucristo, de su razón de venir al mundo. Somos expertos, tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento por sí solo no nos ayuda para nada. Más bien, lo que puede hacer es ser un motivo de mayor culpa para nosotros, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces necesitamos invitar a Jesús a que pase a mi casa. Es tarde, diría uno, es tarde, pastor, porque ya yo lo perdí todo. Conocí a una persona con mucho cosas lindas,
mucha riqueza. Y un día me dijo, todo lo perdí. Y solo me quedé con una casita chiquita donde vive. Y lo he visitado. Es una casita literal. Pero en un tiempo fue dueño de casi todo en un lugar. Y todo lo perdió. Y uno podría decir, es tarde ya, pastor, porque ya lo perdí todo, ya no puede ser las cosas como antes. No, nunca van a ser las cosas igual que antes. Pero hay alguien que puede restaurar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida. Le puede volver a dar brillo a nosotros, a nuestra vida. Nos podemos volver a emocionar a los 60 años, a los 70 años, a los 80, a los 15. No hay cosa más linda que ver a una persona enfocada y emocionada en una cosa, en un proyecto, en algo en su vida. Y a veces tendemos a pensar, no, ya yo estoy viejo, pastor, ¿qué me queda? Lo único que quiero es morir en paz. Pero Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 añitos. ¿Quién de ustedes tiene 80 por aquí? No alcen manos. Pero Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 añitos. A los 40 se fue de Egipto. Ya vieron la película, ¿por qué se fue? Mató a un soldado egipcio. Pasó 40 años, se encontró a su esposa por allá. Tuvo chiquillos. Y estaba en el desierto cuando Dios lo llama, 80 añitos, para que haga una tarea muy grande de redimir, rescatar a todo un pueblo, para llevarlo por el desierto a una tierra bendita. Entonces, nunca es tarde para que Dios me conceda razones por las cuales yo pueda nuevamente emocionarme en la vida cristiana. Ellos dijeron, nosotros pensábamos. Entonces, ¿sabe qué hizo Jesús? Mientras iba hablando con ellos, dice que abrió las Escrituras y les explicó a través de los profetas, de toda la ley, todo el Pentateuco, lo que la Biblia decía. Les empezó a dar una lección bíblica de lo que la Biblia decía acerca de lo que había acontecido. Y dice que a ellos les ardía el corazón, sentían algo adentro, un fueguito, pero no era un fueguito, era un fuego, les ardía el corazón. Este hombre nos está diciendo algo valioso, algo importante. Esto me debe ayudar. Y estaban con el corazón ardiente, con su huésped ahí en su casa. Y llegó la hora de cenar. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio. Y en ese momento lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocerían o por qué razón? No sabemos. Se dice que ellos no fueron del grupo de los discípulos, no eran de los discípulos, eran del grupo grande que seguía a Jesús. Pero tal vez cuando Jesús agarró el pan y lo partió, pudieron ver los huecos en sus manos de los clavos. Y reconocieron que ese era el Señor y que había venido a buscarlos, que no los había dejado abandonados, que el Señor siempre va por nosotros donde quiera que estemos, no importa cuáles sean las circunstancias por las que nos hemos distanciado de Él. Así como fue a buscar una ovejita que se perdió y dejó todas las 99 seguras, Él va a buscar a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Tal vez usted está encerrado en sí mismo, en su caparazón. Y hoy se animó a venir a la iglesia, y qué dicha. Bueno, todos casi generalmente estamos acá. Y es porque el Señor nos busca. Él nos conoce por nombre. Él nos llama por nombre. Y yo puedo escuchar al Señor diciendo, Adolfo, Él no me dice Adolfo, me dice Adolfito. O tal vez me dice Negrito como Selenia. El Cholito también. Pero el Señor nos llama. Porque cuando a uno le dicen, Adolfo García, hágame el favor. Ya, yo me estremezco todo. Me asusto. Pero el Señor nos llama con cariño. Dice el salmista, Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que uno no es nada y que con cualquier cosilla se desbalancea. Se acuerda que somos polvo. Entonces Él se compadece de nosotros y tiene misericordia y nos llama con lazos de amor.
No está ahí para darnos con un palo por la decisión que tomamos incorrecta tantas veces a través de los años. Está ahí para traerme nuevamente con amor y cariño y ponerme otra vez en el redil seguro para darle ilusión a mi vida nuevamente. Y darle propósito y darle sentido. Y no importa la edad que uno tiene, no importa la vida que hemos atravesado a través de los años, Él quiere darle sentido a nuestra vida. Y no solamente un domingo de resurrección, todos los domingos, 52 domingos al año, todos los días, cuando el fuego de Dios arde en el corazón de uno, es fácil estar en la casa de Dios. Cuando el fuego del Señor arde, como ardió en el corazón de aquella gente, es fácil cantar al Señor, es fácil adorarlo. No nos quejamos de la alabanza, no nos quejamos de la adoración, no nos quejamos de estar en la iglesia, porque arde el fuego de Dios en el corazón. Y cuando eso es así, uno quiere estar donde está el pueblo de Dios. Y gracias al Señor por esta revelación que Él nos dio el día domingo de la resurrección. Uno podría decir, uy no, quedé muy adolorido de la muerte, me lastimaron tanto que voy a agarrar domingo, lunes, martes, miércoles y me parezco por ahí del jueves. E inmediatamente el domingo, a primera hora, Jesús estaba hablando con las personas que se estaban distanciando. ¿Estará hablándole Jesús a usted? Quizás ha andado medio rezagadillo, a lo mejor ha estado por ahí de huida, camuflado, un poquito distante de las cosas de Dios. Jesús no se va a quedar con usted si usted no lo invita. Si usted no le dice, quédate conmigo, se hace tarde para mi vida, quédese conmigo porque siento que ya es tarde. Y el Señor entra entonces. Hay que decírselo, hay que invitarlo. Si no le decimos, no entra. El Señor pudo haber seguido caminando en dirección a una ciudad que se llama Jope, pero lo invitaron a quedarse y se quedó. Y si hay algún desaliento o algún desánimo, o alguien siente que, como aquellos hombres, va para atrás, y hoy vino como para decirle adiós a todo el mundo y ya no regreso, a la que nadie. Pero qué bueno decirle, Señor, quédate conmigo, quédate conmigo. Necesito llorar contigo y contarte toda la tragedia de mi vida. Y ahí delante, a los pies de Cristo, derramamos nuestro corazón. Y le decimos todo lo que nos suceda. Y el Señor volverá a arder en nuestros corazones. Quiero invitarle a orar conmigo un momento. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por el ejemplo de estos dos hombres. Gracias porque tuvieron la capacidad de invitarte a entrar a su casa, de permitir que tú estuvieses con ellos en la intimidad del hogar. Y porque tuvieron también la capacidad de hablar contigo y expresarte lo que había en sus corazones, sus sueños rotos, su ceguera espiritual, pero también su ilusión una vez que se dieron cuenta que tú estabas ahí presente y cómo corrieron a compartir con otros lo que ellos ya conocían. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú sabes, Señor, que a veces nos desmotivamos, a veces queremos ir hacia atrás y abandonar nuestra vida cristiana, nuestra relación contigo, pero Señor, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que no te separes de nuestro lado, que camines junto a mí cada día y que cuando estoy afligido o triste, cuando me siento desmotivado, Señor, prestes tu oído para escucharme y me entiendas, Señor, y me des nuevamente las fuerzas que necesito para regresar nuevamente a tu presencia y tener comunión contigo, Señor. Si alguna persona se ha sentido distante y esta mañana tu palabra le ha dado luz en su corazón para entender la importancia de que tú seas invitado en su vida, te ruego que ahí en su corazón, mientras ora contigo, tomes esa invitación y le acompañes en su corazón y en su vida. Que, Señor, le confortes, le animes, le des nueva ilusión y nueva fuerza. Y que todas esas cosas viejas que nos pesan y agobian sean tiradas al pasado y quedadas atrás, Señor, porque tú nos das nuevas cosas por hacer.
Ayúdanos a levantarnos y a celebrar con gozo la vida tuya cada día de nuestra vida. Que el fuego de tu presencia arda en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y de poder y de sabiduría cada día para caminar contigo, Señor. Bendice a mis hermanos esta mañana, bendice a la iglesia, bendice a cada persona que este día tomó este tiempo para estar en este lugar, para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por esta mañana y por cada uno de tus hijos. Llévales con bien a sus casas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.